Saludos a todos los cursantes de la asignatura Biología Marina del posgrado en Ciencias Marinas del Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad Oriente. Continuando con las clases magistrales de la asignatura, hoy nos acompaña el doctor Jaime Bolaños. Este investigador incluye entre sus estudios la licenciatura en Biología, mención Biología Marina de la Universidad Oriente, especialización en manejo de fauna silvestre y acuática y maestría y doctorado en Ecología y Pesquerías, estas últimas en la Universidad Veracruzana de México. Ha sido fundador de iniciativas como la Asociación Civil Sea Vida y el proyecto Orca para el Gran Caribe, del cual es co-coordinador. Fue integrante del Cuerpo Nacional de Guardafaunas del Ministerio del Ambiente y es miembro de importantes organizaciones científicas como el Grupo de Expertos del PNUMA, el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional, la Sociedad Internacional de Mastozoología Marina, la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos y la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina. Con ustedes, el doctor Bolaños. Buenos días para todos. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Primero que nada, quiero agradecer al profesor Carlos Lira por esta invitación a dictar esta clase magistral acerca del nécton o grandes consumidores, como parte de la asignatura de Biología Marina, posgrado en Ciencias Marinas de la cohorte Nueva Esparta del Instituto Oceanográfico de Venezuela. Es una invitación que me llena de mucho orgullo como egresado de la Universidad de Oriente y específicamente del núcleo Nueva Esparta. Para entrar en contexto, entonces, el tema que nos atañe es el tema número 7, que se refiere al nécton o grandes consumidores. Ya para este momento, ustedes cuentan con conocimientos e información de las generalidades de la biología marina como ciencia, de las características del agua de mar, de los principales factores ambientales y la zonación marina, conocen las generalidades del plancton y las particularidades del fitoplancton y del zooplancton. Entonces, bajo estos antecedentes, pasamos directamente al contenido. En este video vamos a ver una introducción al tema de la nectonología por medio de su historia y sus generalidades. Y en esta diapositiva tienen ustedes una lista de referencias para su consulta. Algunas de esas están en su biblioteca. Y en particular esta presentación está basada en el libro de Ale Jeff de 1977 acerca del néctar. El objetivo planteado con esta clase es que al final de la misma ustedes tengan los conocimientos necesarios para dar respuesta a las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cuál fue el origen de la nectonología como ciencia? Aquí veremos la definición de nectonología y rendiremos tributo y reconocimiento a aquellos investigadores y pioneros que nos antecedieron y que sentaron las bases para el conocimiento y marco teórico actuales. Veremos también cuáles son las diferencias entre el plancton y el nécton, cuáles son aquellos aspectos hidrodinámicos relacionados con la evolución del grupo, del nécton, cuál es la clasificación del nécton según sus características ecomorfológicas. También cuáles fueron las principales adaptaciones que permitieron a estos organismos superar la fuerza de las corrientes, contrariamente a lo que sucede con el plancton. A continuación, cuáles son las principales características de los grupos taxonómicos que conforman el nécton, ya que entre ellos tenemos crustáceos, moluscos, peces cartilaginosos, peces óseos, reptiles, aves y mamíferos. Y para finalizar, echaremos un vistazo a los aspectos relacionados con el aprovechamiento, conservación y manejo de estas especies, es decir, sus relaciones con los seres humanos. Historia. La historia de la nectonología arranca en 1890, paradójicamente con un trabajo acerca del plancton. La obra se llamó Estudios de Plancton y fue escrita por Haeckel, un científico alemán,
que es conocido como el Darwin alemán, ya que fue quien tradujo a ese idioma la obra de Darwin. En su obra sobre el plancton definió el nécton. Posteriormente, en 1912 y 1916, Othenio Abel, quien es considerado el padre fundador de la paleobiología, efectuó los primeros intentos para describir y clasificar adaptaciones comunes al nécton, sin entrar en mucho detalle. Después del trabajo de Abel, durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XX, no hubo mayores avances, hasta llegar al año de 1963, en el que ocurrieron dos hitos fundamentales para la nectonología. En primer lugar, en Ucrania, Aleyev publicó su obra Principios funcionales de la estructura externa de los peces. Allí incluyó la descripción de las principales adaptaciones del grupo y además desarrolló métodos para su estudio. Ese mismo año, probablemente bajo el liderazgo de Aleyev, en el Instituto de Biología de los Mares del Sur de la Academia Ucraniana de Ciencias, se creó el grupo de especialistas en nécton. Posteriormente, en 1969, Aleyev definió a la nectonología como la ciencia que estudia el origen, evolución y las características generales del nécton, considerándolo como un grupo ecomorfológico particular de seres vivos o biontes. Generalidades. El término nécton proviene del griego nécton y significa literalmente que es capaz de nadar. Fue acuñado, como ya mencionamos, por Haeckel en 1890 en el libro de los estudios del plancton. Con toda la utilidad que el término pueda tener, presentaba algunas limitaciones, en el sentido de que carece de medios o de criterios cuantitativos que puedan ser utilizados para separar el nécton del plancton. Y, en otro sentido, en la práctica, la capacidad de nadar, entre comillas, depende de la velocidad de las corrientes. Pongo entre comillas debido a que muchos organismos del plancton poseen las estructuras morfológicas que en teoría les permiten nadar o desplazarse. Sin embargo, no es suficiente para vencer la fuerza de las corrientes. En 1968, el ruso Parin, siguiendo el trabajo de Haeckel, postuló que en la zona epipelágica la talla mínima que deben tener los peces para poder vencer la fuerza de las corrientes se encuentra entre unos 15 y 30 centímetros. Mientras que en otras circunstancias, bajo corrientes más lentas, peces de 2 o 3 centímetros pueden vencer la fuerza de la corriente. Es decir, por un lado, peces de 2 a 3 centímetros podrían ser considerados nécton, mientras que peces de entre 15 y 30 centímetros podrían ser considerados parte del plancton. Siguiendo con la solución a la necesidad de establecer criterios cuantitativos para la separación del plancton y el nécton, en 1972, Aleyev hizo uso de las ciencias físicas para lograrlo, y basado en las características biohidrodinámicas, es decir, lo que tiene que ver con la mecánica de fluidos. ¿Por qué la mecánica de los fluidos? Bueno, el agua es el fluido por excelencia y todo cuerpo que se encuentre inmerso en ella está sujeto a las leyes de la mecánica de fluidos. Es así entonces que tenemos, por ejemplo, en estas láminas del libro de Sothers y Rizik, algunas imágenes de representantes del zooplancton. Entonces, aquí vemos cómo las diferentes formas están dirigidas y el tamaño están dirigidos
a lograr flotabilidad en el agua, de tal manera que el ciclo vital de estas especies está determinado por el arrastre de las corrientes. Mientras que en la parte derecha tenemos a un individuo típico del nécton, en este caso una ballena minke, donde podemos apreciar que la evolución fue hacia la adquisición de un perfil hidrodinámico que facilite su desplazamiento en el fluido. Ahora bien, aunque aspectos específicos de la dinámica de fluidos van más allá de los alcances de esta clase, sí es importante que manejemos algunas definiciones de términos. En primer lugar, la hidrodinámica es aquella rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, existiendo una segunda acepción que significa algo que disminuye la resistencia al agua. La inercia, la palabra proviene del latín inercia, que significa indolencia o inacción, y es aquella propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento, a no ser que sobre ellos intervenga una fuerza. De esta manera, entonces, cualquier cuerpo que se encuentre en reposo tenderá a permanecer en reposo, mientras que un objeto que se encuentre en movimiento, si asumimos la no existencia de fricción, tenderá a permanecer en movimiento y en ambos casos, a no ser que intervengan fuerzas externas. La viscosidad es una medida cuantitativa y que indica la resistencia de un fluido a fluir. Tenemos, por ejemplo, la miel o la melaza presentan una mayor viscosidad que el agua y a su vez que el aire. Otro término es la esbeltez, en inglés slenderness, que es la relación entre el espesor de un cuerpo con respecto a su longitud. Capa límite o boundary layer es la zona en la que el movimiento de un fluido se altera debido a su choque o a su encuentro con un cuerpo sólido con el cual entra en contacto. El flujo o corriente laminar se define como el movimiento ordenado, estratificado o suave de un fluido. En este tipo de corrientes, cada partícula sigue una trayectoria suave y las capas del fluido se desplazan paralelamente. Por el contrario, en el flujo o corriente turbulenta, todas las partículas invaden la trayectoria de las partículas adyacentes con las cuales se mezclan aleatoriamente. Ese criterio cuantitativo para separar entre el plancton y el nécton resultó ser el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional que representa el cociente entre fuerzas de inercia y fuerzas de fricción. Fuerzas de inercia se encuentran en el numerador, fuerzas de fricción en el denominador. Las fuerzas de inercia se refieren, en este caso, al animal sobre el cual estemos haciendo el estudio. Los términos del numerador son la longitud de ese animal y la velocidad a la cual se está desplazando. Mientras que en el denominador, las fuerzas de fricción están representadas por la viscosidad del fluido, en este caso agua de mar. ¿De qué manera? Entonces tenemos que el número de Reynolds es la relación entre las fuerzas inerciales, representadas por la longitud del animal y su velocidad, sobre el denominador en este caso, que son las fuerzas viscosas o de fricción. Este número de Reynolds puede ser bajo o alto. Para que sea bajo, tiene que haber bastante similitud entre las fuerzas viscosas y las fuerzas inerciales, o las fuerzas viscosas ser mayores que las fuerzas inerciales. Entonces, un número de Reynolds bajo indica que las fuerzas viscosas son las predominantes. Esto genera un flujo laminar y es característico de animales pequeños y lentos. Un número de Reynolds
alto. ¿Qué tiene que suceder para que sea alto? Que la longitud y la velocidad de desplazamiento de nuestro individuo sean bastante mayores que la viscosidad del agua de mar. En ese caso, entonces, se indica que las fuerzas inerciales son las predominantes, se genera flujo turbulento y eso es característico de animales grandes y rápidos. Gráficamente, tenemos en la sección izquierda la representación de una corriente U de flujo uniforme que incide sobre un individuo del nécton. Las flechas paralelas indican que en esta corriente las partículas, las moléculas se encuentran desplazando paralelamente, uniformemente. Al chocar contra el obstáculo que representa el cuerpo de nuestro animal, se genera una capa límite que en principio es laminar hasta que llega a cierto punto donde ya se empieza a generar un flujo turbulento porque las moléculas empiezan a desplazarse aleatoriamente invadiendo la trayectoria de otras partículas. Y en la parte posterior del animal ya se desprende una corriente y se forma una estela. Entonces, esto es todo en lo que se refiere a la introducción al tema. Muchísimas gracias por su atención. En el próximo video veremos la clasificación ecomorfológica del nécton y sus adaptaciones fundamentales. Hasta pronto.